Meridional Radio presenta Destacados en Magallanes. Entrevistas a personas que han hecho historia en la región más austral de Chile. Conduce María Pastora Sandoval. Producción Paola Patiño. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro podcast de Meridional Radio llamado Destacados en Magallanes. Hoy con un doctor que todos conocemos, yo creo, en Magallanes. Absolutamente todo el mundo. De hecho, voy a contar una infidencia. Cuando le estaba abriendo la puerta, le tocaron la bocina y le dijeron, ¡hola, Doc! Así que pasó alguien en un auto y lo saludo. Así de famoso es el doctor Ramón Lobo. ¿Cómo está, doctor? Bien, gusto poder saludarte. más que conocido, ubicable, no famoso. Sí, pues bueno, el doctor es médico cirujano, especialista en medicina interna y como su especialidad tiene la geriatría y es paliativista. Y bueno, ¿trabaja en el hospital clínico todavía? Sí, a tiempo completo. Buenísimo. Por los eventos que han sucedido este año y las cosas que pasaron previos a eso, tomé la decisión de dedicarme solamente al trabajo hospitalario. Así que soy médico funcionario de 8 a 5 de la tarde y eso permite dedicarle más tiempo también a la familia. Sí, porque entre una médico y la otra político, los dos son súper, sí, consumen mucho pero tiempo. Por eso he ido dejando muchas cosas de lado también, ¿ya? Y también es importante. Creo que hay un momento en la vida, pasados los 60 años, en que uno tiene que pensar más en las cosas que le hacen bien a cada uno. Hoy día, en un momento me encontré con un compañero de curso del colegio y justamente conversábamos lo mismo. Efectivamente llega un momento en la vida en que uno tiene que preocuparse por las cosas que le hacen bien a uno, ¿ya? Y dejar un poco pospuesto a lo mejor el bien común, el bienestar común. Igualmente uno trabaja, pero es totalmente distinto cuando uno se pone en eso. Este año falleció mi madre y una de las buenas decisiones que tomé en algún momento del año pasado fue disminuir la carga laboral y dedicarle más tiempo a los padres. Y eso me permitió durante muchos fines de semana acomodar al lugar, subirle al auto y salir a recorrer la ciudad, caminar un rato, conversar fundamentalmente. Y creo que es el mejor regalo que me he hecho en mucho tiempo. Qué bueno, qué Entonces, bueno. Sí, porque esto que decía yo, que uno médico y el otro político, finalmente es mucho servicio a los demás, servicios de afuera, pero muchas veces tiene muchos costos personales. Exactamente. Y lo que más reciente, más que la persona, más que uno, porque uno también se va nutriendo en esto del quehacer. Y uno se apasiona. Se apasiona, se va involucrando y siempre va encontrando que el camino se puede correr unos metros más allá. Y por eso se va expandiendo. Pero lo que pierde fundamentalmente es la familia, por eso es la importancia que tiene de repente parar un poco, volver a las raíces, nutrirse, ¿ya? Porque ellos también te extrañan, también te echan de menos en eso y es importante dedicarle tiempo, porque después no están y cómo suples esa falta de espacio. Y por eso es importante dedicarse tiempo, y tiempos de reflexión, tiempo de leer, tiempo de escuchar, que es fundamental también, ¿eh? Los políticos hablamos mucho, es tiempo también de escuchar. Buenísimo, sí. Y aparte que, bueno, usted tiene pacientes, digamos, que también buscan ser muy escuchados. Los adultos mayores, por lo general, tienen muchas ganas de compartir su vida, de contar sus cosas. Sí, tengo una anécdota que siempre me apasiona. Cuando uno quiere conversar con un paciente, una persona sobre los 80 años, me dice, le voy a contar la historia mía de un principio. Cuando llegué a hacer el servicio militar a Punta Arenas, dije, ups, esos son como 60 años que me resumí. Se está preparando para las 2 horas de consulta. Claro, o sea, la necesidad que tienen las personas de comunicarse siempre es alta y es necesario de alguna manera poder abrir compuertas para poder, y en eso de conversar, especialmente en temas del adulto mayor, en temas de la gente que está con enfermedades oncológicas y en etapas terminales, evidentemente necesitan conversar y necesitan sacar cosas de adentro, y eso requiere espacio, pero también requiere crear atmósferas que permitan y favorezcan estas situaciones. De repente decirle a un familiar, como hace poco, ¿sabe qué? El único consejo que le puedo dar, déjese querer a sus hijos. No luche contra eso. Déjese querer, porque ellos le quieren manifestar a través de los cuidados que lo quieren. ¿Ya? Entonces, deje que lo quieran. Reciba eso. Entonces, poder entender eso en el contexto de una conversación, de hablando de síntomas, hablando de enfermedades, descubrir que hay cosas que también son importantes y que no solamente sanan el cuerpo, sino que sanan el alma. Y eso es muy necesario. Sí, me acordé de una TikToker que hay, una mujer que tiene un cáncer terminal
que ella cuenta todos los días su evolución y todo, finalmente son personas que tienen muchas ganas también de compartir cosas, porque finalmente en el último de los tiempos, ¿qué se puede hacer más que compartir, conversar, los afectos? Sí, hay muchas historias así de gente que al momento de partir le escriben cartas a los hijos que no van a ver, les a los nietos, dejan grabaciones, todo, que creo que es importante. Siempre les digo a los pacientes, aprovechen de conversar ahora, porque si conversan hoy día, a lo mejor mañana no saben si lo van a poder hacer. Y es importante cerrar ciclos. Y la mejor forma de cerrar ciclos es abrir nuestros corazones y conversar de lo que nos pasa, de lo que realmente sentimos, de lo que es importante. En una de las primeras oportunidades que yo estaba trabajando, me tocó en algún momento acompañar a una paciente mayor que se estaba despidiendo de la vida, y llegamos juntos con el cura. Yo llegué para hacer la consulta médica y el sacerdote llegó para prestarle los últimos sacramentos, y el padre le abrió el espacio a esta persona para que pudiera decirle, y les dijo algo muy, muy bonito, un mensaje. Dijo: a mis hijos quiero que sean buenos esposos, que cuiden a sus esposas y a sus hijos, ¿ya? Y que hagan las cosas con amor. Entonces, qué potente. Que una madre, una mujer que se está despidiendo de la vida te pueda decir eso y se lo diga de frente y lúcidamente a los hijos, es un mensaje que no se olvida tan fácil. Sí. Entonces, son regalos que hay que aprovechar, ¿ya? En el colegio un cura hablaba de que hay momentos en la vida que ocurren estas gracias transeúntes. Es un regalo que ocurre de repente, entonces hay que aprender a mirarlas y verlas, porque de repente a veces caminando por la calle podemos ponernos a conversar con alguien y nos puede regalar mucho, ¿ya? Y nosotros también podemos regalarle mucho a otras personas. Creo que el contacto humano es lo que más falta en este tiempo, es lo que más necesitamos. Hay muchos medios sociales, hay muchos medios que están dando espacio para que podamos hablar, pero que no nos permiten a veces comunicarnos. Y creo que hay que abrir el espacio a eso. Bueno, este podcast nació justamente porque uno de los medios está siempre apurado, que el tiempo, que no sé qué. Ahora conversamos, esto queda en Spotify y la gente lo puede escuchar tranquilamente mientras está cocinando, lo que sea, porque la vida se nos va. En la mañana hoy día se lo decía a mis auditores, 25 de diciembre está aquí, o sea, aquí en la puerta de nuestra casa, y a uno se le pasa la vida así, po. Se le pasa la vida. Y mientras más viejo parece que a uno se le pasa más rápido, ¿no? Dicen que... a mí al menos me ha pasado eso. No, lo que sucede es que la otra vez escuché una explicación científica y la encontré muy buena. Cuando uno es más joven, todas las experiencias que va viviendo en el día son demasiado intensas, por lo tanto se van guardando y tienen muchos recuerdos en el día a día. En cambio, cuando ya somos mayores, nos consume la rutina. Entonces empezamos a vivir levantando temprano, el trabajo, el trabajo es un trabajo que normalmente es rutinario, termina el día, ¿cierto? Entonces, ¿qué eventos tenemos? Entonces pareciera que fueran muy pocos. Entonces, por eso el día se nos hace como corto. En cambio, si nosotros nos damos tiempo para conversar, para hablar, para socializar, para hacer otras cosas, claramente nuestro día se va a aumentar porque vamos a tener más experiencias acumuladas, más recuerdos que atesorar, y por lo tanto tendremos la vivencia de un día más largo y más pleno. Claro que sí. Doctor, y bueno, los médicos en general deben tener miles de historias, así como la que me ha contado, aprendizaje, cosas de la vida que de repente... a lo mejor uno como ciudadano de a pie no tiene como acceso. Pero ¿cómo llega a la geriatría, doctor? ¿Siempre quiso ser geriatra o la vida lo fue llevando? La vida me llevó, ¿ya? La vida me llevó. Fueron varios eventos así. De repente, cuando llegué a Punta Arenas, empecé a trabajar con los pensionados de NAP, y eran puras personas mayores y los atendía, entonces se fue dando como forma natural. Y después un compañero de trabajo, cuando hacía turno en la urgencia del hospital clínico, el hospital regional de aquellos años, me decía: oye, ¿a ti te siguen los viejos, parece? Y digo: ¿por qué? Porque tú llegas a turno, ¿cierto? Ese tiempo yo hacía turno los jueves en la mañana, o sea, todo el día, perdón, y en la mañana ya aparecieron personas mayores buscando: ¿está el turno, doctor Lobo? ¿Puedo pedir una hora para verlo? Y claro, entonces llegaba una tracalada de gente que se veía. Entonces me decía: bueno, a mí me cargan los viejos, así que atiéndolos tú nomás, pues, ¿ya? Y finalmente, en algún momento, este colega llegó a ser el director del hospital, y un día me llama, me dice: Moncho, quiero hablar contigo, tengo un problema. Tenemos lo que antiguamente era el hogar de ancianos, que es el servicio de geriatría.
y todos los meses estamos mandando un médico que se haga cargo y que vea, y en realidad perdemos mucho tiempo, perdemos horas de especialista, todo. Te propongo algo, hazte cargo. Pero yo no sé nada, no importa, manéjalo, ve tú cómo lo haces y ve qué es lo que puedes sacar en limpio, cómo mejoras todo esto. Ya, me lo dijo un día viernes en la noche y un fin de semana pensando qué hacer, cómo se estructuraba, leyendo por aquí, por allá lo que encontré, y el día lunes llegué a trabajar, pues, así como se dice en chileno, con las patas y el buche. Después vino el tiempo de estudiar, de prepararse, ya finalmente hubo la posibilidad de hacerlo a través de un programa de formación de la Universidad de Concepción, que me significaba viajar una vez al mes para allá, estar allá en clase, traer material. Oh, certificado. Pasó volando, ya, porque te encuentras con gente que está haciendo exactamente lo mismo, entonces era como súper enriquecedor esto de llegar y qué has hecho, qué has logrado, para dónde estás, cómo te fue en este ramo, qué estás aprendiendo, todo era nuevo, así que fue muy provechoso ese tiempo, así que fue al revés, creo que me eligieron y yo después elegí. Y así llegué a esto. Lo mismo me pasó en algún momento con esto de atención de los cuidados paliativos en las personas con cáncer terminal. Primero me dijeron, ¿sabes qué? Falta un médico que haga el policlínico en el verano y tú no vas a pedir vacaciones en el verano, te podrás tomar unas horitas. Bueno, ya, sí, claro. Y ahí llegué y también me fue gustando lo que se hacía y cómo se hacía, ¿ah? Después vino el tiempo de profesionalizarlo y el año pasado concluyó con el reconocimiento de la especialidad, así que eso también es enriquecedor. Pero finalmente uno ve el final de la vida, y esta semana me tocó hacer una clase justamente de geriatría en los alumnos de quinto año de medicina de la Universidad de Magallanes, y el tema es eso, la geriatría y el final de la vida en las personas mayores, cómo se llega a morir, por qué mueren, qué pasa. Entonces, reflexionar sobre ese tema, y claro, desde los cuidados paliativos también es el fin de una vida, probablemente mucho más joven en otras circunstancias, pero al final los cuidados, lo que hay que implementar, se entrelazan mucho, ¿ah? Creo que enfocarse en esta etapa de terminalidad de la vida, más que lo que hace el común de los médicos, que es estar preocupado de cómo nos mejoramos para seguir funcionando, es cómo cerramos esta función de la vida de la forma más digna, mejor para la persona, cómo bajamos el telón de la vida. Y eso es una experiencia que te abre a lo que te decía al principio, cómo vivir mejor uno, o sea, uno consecuentemente tiene que actuar respecto a eso. Uh-huh. Y durante mucho tiempo, yo cuando llegué acá a Punta Arenas, era el único geriatra, sí. Estaban esperando a una geriatra. Sí, y ya llegó, ¿no? Sí, llegó la Paola felizmente, así que ella ha tomado la posta y se ha dedicado a hacer todo lo que es la geriatría hospitalaria, y lo ha hecho de una forma muy especial y muy espectacular, porque ella es una persona especial y tiene el carisma. Yo antes trabajaba cargo durante muchos años del establecimiento de larga estadía, y ella era parte también de la directiva del colegio médico, porque entre otras cosas también estuve en la directiva como 16 años, ya, y en un verano que yo quería salir de vacaciones no tenía nadie que me reemplazara, entonces se lo pedí a ella. Entonces, pucha, por favor, y cuando volvió me dijo, Doc, ¿sabes qué? Esto es lo que me gusta. La vida también la encontró entonces. También, o sea, a partir de, porque ella tenía otras perspectivas de desarrollo, pero el ver lo que se hacía y cómo se trabajaba también le abrió a esto, y esto la motivó a hacer su vida. Entonces, pucha, que uno se siente como, qué lindo, qué bueno. Creo que es importante también en la vida construir y darle espacio para que otros vayan construyendo también. Creo que es importante. De que faltan más en la región, faltan mucho más, ¿verdad? Somos una región muy envejecida, entonces hay aspectos que tienen que verse desde lo administrativo, otros desde lo laboral, el trabajo hospitalario, el trabajo en atención primaria y el trabajo con la comunidad. Entonces ya estamos hablando por lo menos 5 cargos más que tendrían que estar implementándose de alguna manera. Yo creo que es la apuesta que va a tomar Paola, y ahí estaremos para apoyarla desde lo político. Qué bueno. Bueno, de política le quería preguntar, ¿cómo entra la política? Bueno, la historia política de Chile, no sé si del mundo, pero en Chile al menos los médicos y los políticos, también siempre hay muchos médicos que son políticos.
Es que finalmente tú te das cuenta que muchos de los cambios sociales pasan por hacer gestión política, ¿ya? En el trabajo que estaba haciendo yo en el larga estadía, tú te das cuenta que finalmente teníamos que andar golpeando puertas políticas finalmente, consiguiendo recursos, consiguiendo financiamiento, buscando nuevos proyectos. Y creo que eso es importante, siempre moverse en esa arena. La gestión con la gente, el trabajo con la gente puede ser una forma de desarrollar la medicina, pero preocuparse de resolver un poco más allá de los problemas que van después de la receta, creo que sí o sí van asociados a gestión política. Y hay que tomar partido, significa tener una bandera de lucha, significa tener claro qué cosas hacer y por qué luchar. Y entonces, le va bastante bien, o le fue bastante bien en sí, el COE, ¿no? Sí, tengo muy buenos recuerdos, conocí muy buenas personas. Finalmente te das cuenta que los partidos políticos son una cosa, pero a nivel de personas los afectos están mucho más cercanos. Cuesta un poco cruzar el umbral y darte cuenta que detrás de un cargo político hay una persona, y cuando tú conoces a la persona realmente puedes establecer vínculos que hasta el día de hoy duran, y que son independientes de los partidos, y que de repente nos juntamos a conversar, a chacharear y decir en qué estás tú, qué estás haciendo tú. Mira y comentamos lo que pasa y nos podemos reír, ¿ya? Lo mismo que nos pasaba muchas veces en el consejo, que teníamos sesiones fuera de la ciudad, y eso implicaba que tenías que sí o sí conversar con otras personas, ¿ya? Y no basta de hablar de temas de política, sino que tienes que entrar a temas más bien personales, a escuchar música, y me gusta esa canción, y por qué te gusta, y etcétera, etcétera. Entonces vas conociendo personas. Y por eso de repente la gente se encuentra como raro que los políticos sean todos amigos, sean todos conocidos, porque en el fondo se comparten. Hay pasiones, hay formas de ver la vida, pero en el fondo todos buscan un bien común, ¿ya? Son muy pocos los que buscan más bien un bien personal, buscan este bien común, y para eso hay que hacer alianzas. Si finalmente el consejo éramos 14, y para lograr algo había que juntar 8 votos, y para juntar 8 votos había que entusiasmar a otros 7. Por lo tanto, no bastaba con que tú estuvieras convencido de algo, sino que también tienes que convencer a otros. La mejor manera de convencerlo a través del diálogo, de compartir. Y se ve que iba bastante bien porque ganó con mayoría absoluta la presidencia del CORE. No, pero es que esa fue una historia compleja de cómo ponerse de acuerdo todo. Fue difícil, no fue fácil, pero me tocó ser el primer presidente en una época que era compleja. Fue demasiado intenso. Me perdí ser consejero, por eso el segundo periodo disfruté mucho ser consejero y estar ahí detrás. Me trincheré en la comisión de presupuesto y me dediqué a hacer eso, ya, porque como presidente siempre hay que buscar como el equilibrio, cómo las cosas se llevan de mejor manera para el consejo. Entonces no pude disfrutar mucho el ser consejero, porque tenía que andar más preocupado de que las cosas funcionaran bien, de que todo anduviera bien, que las peleas se apaciguaran, que las pasiones de un lado, ¿cierto? Darle el hecho que le daba primero la palabra a uno y después a otro, a veces traía resquemores, y después tener que tenerlo presente para que la próxima vez no fuera de la misma manera. Dejarlo a todos contentos. Dejar a todos imposible. Es imposible. O sea, del momento que tomas una decisión, siempre hay alguien que piensa distinto. Entonces, era complejo. Y en general, la gente que desarrolla política es apasionada. Entonces, manejar las pasiones de otros o encauzarlas más que manejarlas es complejo. Pero entretenido, lo disfruté, no puedo negar. Fundamentalmente que al final uno dice, ¿qué conseguí? Claro, a lo mejor si uno mira qué cosas se aprobaron, qué cosas se rechazaron, de qué temas hablaron, no sé qué destacar en específico. Sí, hay muchas cosas que sí podría decirlas, pero desde lo personal, no, pero desde la construcción colectiva hay muchas cosas. Mucho, y me permitió a mí conocer este territorio tan vasto, no solamente en la geografía, lo que es Magallanes, sino que también la parte humana. Y lo que esté donde esté en este territorio siempre está haciendo algo, está haciendo solamente algo por su día a día, por ganar las lucas y poder llevar algo de comer a su familia, sino que también siempre está pensando cómo mejorar las cosas, ¿ya? Y es un sentimiento como que uno encuentra desde Puerto Ordén hasta Puerto Toro.
¿ya? Entonces, el hecho de ir a distintas partes, poder conversar con tanta gente, no te lo permite ser médico, ¿ya? Yo me ha tocado estar en Roma, de haber ido a otras ciudades, ¿cierto? Pero conocerlas desde la perspectiva política tiene otra dimensión, y cuando la gente empieza a conversar y a plantearte sus problemáticas. Una anécdota, en una oportunidad fuimos como comisión de ciencias a Puerto William a ver ciertos temas y planificamos una reunión con la comunidad para escuchar la situación, y cuando hablaba con los consejeros allá, ¿cuántos vendrán? No, unas 10 personas, pero cuando encontramos como 60 y la conversación de una hora, creo que fueron casi 4 horas, y la gente planteándonos todos los problemas que tenía. No nos vio como comisión de ciencia, sino que nos vio el core está acá, Claro. y es la oportunidad para hablar. Entonces, tuvimos que tomar un lápiz y un cuaderno y empezar a anotar, porque muchos los planteamientos y necesitaban ser escuchados, ¿ya? Y al frente teníamos desde el gobernador hasta la alcaldesa de esa oportunidad, sentados allí también planteándonos como un ciudadano más. Entonces, creo que falta también ese espacio en la política de darse el tiempo de estar con la gente y escucharla más atentamente que una visita rápida que de repente se hace. Y la gente valora mucho eso. Que me imagino también lo que pasa con los médicos, que decía que finalmente uno va a una ronda, debe ser súper ajetreado ese proceso. En una oportunidad me acuerdo que fui a Puerto Porvenir y estaba en la última visita domiciliaria y de repente tocaban la bocina y al final de la casa salir y decirle, dígale al doctor que se tiene que ir porque el avión ya llegó. Digo, pero ¿cómo? Ya, entonces, haciendo todo, ¿en qué momento pasan las cosas y pasa tan rápido todo? No te das cuenta. Entonces, la vida es un tráfago tan rápido, no te da las oportunidades como para conversar y para acercarte más a la dimensión más humana de las personas. Yo creo que eso también es muy importante y también muy necesario. Entonces, cuando se dan esos espacios tampoco hay cómo cortarlos. No se pueden cortar así, decir, no, hasta acá nomás llegó, claro, gracias, son 10 minutos de la consulta, hasta luego, muchas gracias. Claro. No, entonces... Bueno, que hay, digamos, clínicas, que hacen esto de las cosas como consultas rápidas y todo esto, en la modernidad nos ha llevado a eso también, lamentablemente. Lamentablemente, o sea, hay formas y formas, pero creo que en la medida que uno se va volviendo más viejo, creo que va valorando más el poder conversar y acercarse a resolver cuál es el problema. O sea, yo no puedo decirle a un paciente, adelante, hoy día plantéeme un problema porque le voy a resolver eso nomás. Porque normalmente la persona mayor son varios los problemas y de repente vienen con fiebre, pero en el fondo lo que esa persona tiene es que está sola y no tiene quien la acompañe ni quien le pueda resolver los problemas del día a día. Y ahí no hay receta que valga. Entonces, por eso también llegas a la política, porque te das cuenta que hay que implementar muchas cosas para los adultos mayores en especial. Esa fue mi motivación para llegar al Consejo Regional, y creo que todavía es un camino largo y hay muchas cosas por hacer, no solamente por los adultos mayores, sino que al estar dentro uno ve que las necesidades son muchas y hay muchos grupos prioritarios que requieren una mano del Estado, una ayuda como para poder surgir en el día a día. Y quizás una aspiración quizás de un geriatra debe ser llegar al ELIAM, ¿no es cierto? ¿Qué recuerdos tiene de su paso por el ELIAM, que fue, no sé por decirlo, menos mediático, entre comillas, pero... No, sí fue bastante mediático porque, yo tengo una costumbre, o sea, cuando voy a hacer algo, planifico, ¿ya? Entonces pongo desde mi perspectiva cuáles son los ideales, cuáles son los objetivos. Entonces, a nosotros nos tocó hacernos cargo del primer ELIAM público que había en el país, hacerlo funcionar. Había partido otra institución y no logró hacerlo. Entonces nos pasaron la posta a nosotros y háganlo, y nos pasaron los pacientes, por así decirlo, las instalaciones y todo lo que había. Y lo que te podría decir que en las primeras semanas y meses de funcionamiento, nada funcionó. ¿Ya? De repente la lavandería estaba perdiendo agua, la cocina no daba abasto, y el personal. Administrativas, por lo que veo, que no son cosas médicas así. Entonces, claro, entonces te das cuenta, y las personas estaban enfermas y tenían muchas más necesidades. Entonces llegaba alguien que decía que era autovalente y venía en silla de ruedas. Ya decía alguien que tenía una dependencia moderada y llegaba postrado, ¿verdad? Entonces teníamos camas
para postrados como para 12 y en la primera oportunidad llegaron sobre 30. Entonces, adaptar lo que teníamos, como habíamos estado antes acá en Miraflores, nos llevamos muchas cosas de las que teníamos allá, ¿ya? Y ese fue el principal reclamo que nos hicieron. Están transformando esto en un hospital. No estamos transformando esto en un hospital, es lo que la gente necesita. Los ¿ya? cuidados necesarios. Los cuidados necesarios, necesitan más cuidados profesionales. Y allí siempre tuvimos una pelea con quien financiaba el programa que era Senama, con lo que estábamos haciendo nosotros, ¿ya? Que nosotros sí le dimos una mirada desde salud, o sea, si alguien, por ejemplo, tiene una neumonía, uno no puede no darle el antibiótico que necesite y tratarlo, ¿ya? Pero al mismo tiempo, como el programa lo llevaba muy categóricamente, todo lo que era la estimulación psicosocial también es necesario. Pero también ese paciente que está en cama y con requerimientos de antibiótico, de suero, todo eso, también necesita un programa de activación psicosocial. Entonces, es la posibilidad de lo que nosotros teníamos antes, cuando estábamos en Miraflores, teníamos muchas cosas desde el punto de vista de salud, pero teníamos muy poco en lo que era lo psicosocial. Entonces, nos encontramos un modelo que podía funcionar y hasta el día soy convencido de que en los ELEAM tiene que haber atención de salud dentro de, ¿cierto? Porque no pueden los adultos mayores, ¿cierto?, salir a buscar esa atención en los mismos lugares que lo estaban brindando anteriormente. Muchas de las personas que llegan a los ELEAM están muy deteriorados en salud y los deterioros se han producido por falta de salud. Entonces, seguir teniéndolo en un recinto aislado de salud, lo único que hace es potenciar esa situación. Entonces, ¿deben hacerse curaciones allí para los pacientes que tienen escara? Obviamente que tiene que hacerse y prevenir y hacer mucho más, ¿ya? Y no esperar que las curaciones vayan a hacerse las del consultorio, porque fácilmente puede pasar días, ¿cierto? Porque es mucha la carga. Entonces, cuando me plantean y me preguntan cuál es mi juicio crítico, ¿un servicio de salud tiene que estar a cargo de un ELEAM? Yo soy categórico de decir que no. No es, porque la función del servicio de salud está orientada fundamentalmente hacia salud. ¿Quién es el que está más capacitado en los territorios para atender los centros de ELEAM? Yo creo que son las municipalidades, ¿ya? Y eso también llevó en su momento a pensar en otro camino político. Mire. ¿Por qué? Porque la municipalidad desarrolla muchos programas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estos adultos mayores que hoy están en el ELEAM normalmente estuvieron antes en sus casas y los dispositivos que tienen los centros de salud tenían que llevarlos allá para atenderlos, ¿ya? Pero atender 3 adultos mayores en una mañana, ¿cierto? Cuando tú los tienes en un mismo recinto, ¿cierto? Probablemente no te tomen 3 horas, te tomen menos. Y libras tú la posibilidad para atender a otros que sí están en atención y que requieren un poco menos. Entonces, termina siendo una ganancia para las municipalidades desarrollar y hacerse cargo de estos dispositivos, porque puede concentrar. Además, las municipalidades están desplegadas en los territorios, no solamente con los adultos mayores, sino con otros grupos prioritarios de nuestra ciudad, ¿cierto? Y esa es la labor principal que tienen las municipalidades. Las municipalidades están desfinanciadas, por supuesto que están desfinanciadas, porque la plata que llega desde el gobierno para su funcionamiento alcanza para que tener su personal, pagar los sueldos, pagar los servicios de lo que es la municipalidad. Todo lo que la municipalidad puede hacer como programas sobre la comunidad siempre son proyectos que tienen que otros financiar, fundamentalmente el gobierno, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el trabajo importante que tiene que hacer una municipalidad es alianza con los ministerios, con los distintos programas que los ministerios para ejecutarse en el territorio, ¿cierto? Para que los ejecute la municipalidad, porque la municipalidad tiene mucha información de qué es lo que está pasando en el territorio, qué necesidades hay. Entonces, hay un programa de, por ejemplo, adultos mayores postrados, lo voy a hacer con el Senama. Hay un programa con el Instituto de Previsional, ¿cierto? Entonces, también puedo desarrollar otro poco. Hay otro poco que lo puedo desarrollar con el Ministerio de Educación, con programas de acompañamiento para jóvenes, ¿cierto? A partir de la enseñanza con adultos mayores. Entonces, puedo ir desarrollando más y más. Entonces, una municipalidad es más efectiva cuando logra articular, ¿ya? Uno ve, por ejemplo, lo que ha hecho la alcaldesa de La Pintana, por ejemplo, con cosas tan innovadoras como estas orquestas juveniles, ¿cierto? Con estos grupos de hip hop, ¿cierto? Y dice, ¿pero cómo? ¿Qué tiene que ver con la gestión municipal? Nada, pero sí son parte de los diagnósticos de las intervenciones que necesita. Entonces, una municipalidad está al servicio de la gente y por lo tanto tiene que ir buscando dentro de todas las ofertas que el Estado ofrece,
qué puedo ocupar de allí para hacerlo en los territorios? De que gasta tiempo y trabajo, obviamente, pero creo que es la labor que tiene que hacer una municipalidad en los territorios, dar respuesta a la necesidad de la gente, ¿ya? Y eso significa ser innovador, hacer cosas nuevas, ¿ya? No lo mismo, porque finalmente, claro, si yo ofrezco cursos de alfabetización digital para los adultos mayores, claro, el primer año van a ir un montón, el segundo año ya va a ser menos, y el cuarto año va a dejar de ser novedoso porque los que pudieran acceder son cada vez menos. Entonces tengo que ir ampliando la oferta, y la única manera de ir ampliándola es buscando otras alternativas, haciendo alianzas con otros. Y una de las cosas que nosotros ahí hicimos en el ELEAM, porque los otros ELEAM que son públicos, ¿cierto?, que administran ONG, terminan contratando profesores para hacer los distintos proyectos, terminan haciendo talleres, ¿cierto?, que tienen que financiar, ¿ya? Y nosotros, por ejemplo, logramos hacer varias estrategias con, por ejemplo, la Casa Azul del Arte. La Casa Azul del Arte, ellos tenían muchos proyectos para desarrollar con los adultos mayores, entonces nosotros fuimos un laboratorio. Buena. ¿Ya? Entonces decía, pucha, mira, hay un proyecto de esto, probémoslo con los mayores del ELEAM. Pues por supuesto, háganlo, ¿ya? Y vean, ¿ya? Cosas tan innovadoras como, por ejemplo, danza en personas en silla de ruedas, ¿ya? Pero ¿cómo pueden bailar? Claro, un bailarín acompaña a una persona que está en silla de ruedas y lo mueve, y la otra persona que está en la silla de ruedas va haciendo las coreografías con las manos y siguiendo el ritmo, y son cosas súper innovadoras, ¿ya? Pero ellos la habían escuchado, pero no sabían cómo se hacía, entonces buscaron información, lo montaron, lo probaban con nuestros adultos mayores en ese tiempo, y ahí sacaban las conclusiones de cómo se podía llevar esto a la comunidad. Entonces, para nosotros era una ganancia porque nos salía, comillas, gratis, era dar el espacio. Entonces, esa plata nosotros la invertíamos en otra, entonces era claramente beneficiosa. Teníamos convenios con el Ministerio del Deporte, ¿cierto?, que nos proveía de actividades recreativas. Todas esas cosas salían, comillas, gratis, pero cuando tú te miras y dices, pero si son todas ofertas del Estado. Entonces, lo que nosotros hicimos fue aprovechar el Estado para las personas mayores. Entonces, una de las quejas que teníamos, que nosotros gastábamos poca plata, ¿no? La plata nos rendía más de lo que correspondía, pero era porque la gente con la que trabajé, no es un mérito personal, obviamente, sino que es los terapeutas, los kinesiólogos, toda la gente administrativa con la cual trabajaban, empezaron a ver estas cosas. Oiga, Doc, mire, acá hay un taller que ofrece tal parte, ¿por qué no hablamos con ellos si lo pueden venir a hacer acá? ¿Ya? En algún momento con un profesor de karate muy conocido, ¿cierto? Llegó a decir, ¿sabe?, que tenía un proyecto de karate inclusivo y se me cayó y no tengo gente. ¿Puedo venir a hacerlo acá? Y ahí están las puertas, lo veamos. Y fue el taller más exitoso, ¿ya? Impresionante. Entonces, verlos a ellos haciendo karate, entonces, la pregunta que siempre nos hicimos nosotros, siempre tenemos que saber por qué pasan las cosas. Si algo sale bien, tenemos que saber qué hicimos bien. Y si algo sale mal, tenemos que saber qué hicimos mal. Entonces, nos encontramos con esto, ¿y por qué es tan atrayente para las personas mayores un taller de karate? ¿Ya? Entonces empezamos entre todas las cosas, ahí tirando ideas, llegamos a la conclusión, mira tú, que todas estas personas en su edad adulta vieron Kung Fu. Claro. ¿Ya? Entonces fue una necesidad que se creó en un momento de la vida, ¿qué será esto? El karate, todas estas ciencias orientales, todas estas cosas, y de repente, aunque estás viejo, llega la posibilidad de abrirte y de verla, y claro, los atrae, porque complementa algo que quedó vacío en el transcurso de sus vidas. ¿Ya? Entonces, eso también es la vejez, es poder llenar esos espacios de necesidades que se crearon en algún momento de la vida y poder llenarlos en esa etapa. A lo mejor, claro, ya no es el karate concursable o de competencia o de violencia que tiene en otras edades, pero sí es la posibilidad de, pucha, lo hice, me puse mi uniforme y tengo un cinturón de color y algo hice. Entonces, y era muy esperado, eran los martes y los jueves, y a las 10 de la mañana estaban todos ahí esperando en sus sillas de ruedas, caminando, y ya llegaba el profe. Entonces, es ansioso, y dentro de la participación fue el de más alta participación de esa vez. Entonces, dices, ¿por qué pasan las cosas? Entonces, y ahí te vas dando cuenta. Entonces, no es lo que tú opines o creas, sino que tienes que hacer una conversación
y acercarte a ellos para ver cuáles son sus necesidades, qué es lo que falta cubrir. ¿Por qué un taller eh, de películas, por ejemplo, cuando ellos veían películas como si fuera un cine, ¿cierto? Y el más esperado era Cantinflas. Claro, de Cantinflas, toda la época. porque les recordaba su época, ¿cierto? Y las veían, ya, veían western, pero ¿y la de Cantinflas cuándo? Y tú veías cómo gozaban y se reían con eso. Entonces, son vacíos que se van llenando, aunque sea tardíamente, como te decía antes, pero se llenan en la vida. Sí, de repente uno piensa como, por ejemplo, el caso del karate, pero ¿para qué y todo? Pero finalmente hay una realización personal dentro de todas estas cosas que uno lo ve y le da gusto. Igual, por ejemplo, no sé, niños con síndrome de Down, que hay un equipo de porristas nacional de chicos de síndrome de Down, que claro, no hacen las cosas perfectas, no llegan a hacer todas las coreografías coordinadas, pero ellos se realizan y ese es el valor que tienen. Exactamente, o sea, darle espacio a la gente para que haga lo que desea, lo que ansía. Yo creo que eso es finalmente lo que uno rescata del ejercicio de la profesión médica, del trabajo con las personas mayores, el trabajo con las personas que están en una etapa terminal, pero también desde la mirada de la política, o sea, cómo le doy espacio para que las personas se apoderen y se empoderen de ciertas situaciones que le permiten vivir y ser mejores. Esa es la gran conclusión que uno finalmente llega. Y te das cuenta que los caminos políticos, los caminos laborales, los caminos, por así decirlo, que te va poniendo la vida, te van llevando siempre hacia como una misma dirección. Una dirección que necesariamente es más humana, aún con lo tecnificada que sea nuestra generación lo que está viviendo. Sí. Siempre hay un trasfondo humano que tarde o temprano hace eclosión y que necesita ser resuelto. ¿Política ya está retirado o vuelve? Es que cada día tiene su afán. ¿Ya? Yo en este momento estoy viviendo una situación del duelo de la partida de mi madre, pero también un duelo con lo que se refiere a mi padre. Mi padre el domingo cumple 90 años y está con un deterioro mental que se ha hecho mucho más evidente con la partida de la mamá y eso requiere un cierto grado de preocupación y dejar como bien estructurado. Así que por un tiempo voy a estar ausente. De las cosas que son más bien personales. ¿Ya? Creo que llegó el momento como de estar preocupado de eso. Después se verá qué es lo que viene, pero como le decía a alguien del actual gobierno, siempre disponible. O sea, si necesitan 5 minutos que te digan respecto a un tema, cuál es tu opinión, siempre disponible. Siempre. Yo creo que en eso uno no puede ser negativo. Uno ha acumulado muchas cosas, tiene una visión respecto a eso que a lo mejor a algún político le puede servir. Bien, hay que hacerlo y dar esta visión. Y hace un ratito me dijo, cuando llegué a Magallanes, ¿de dónde llegó? Mi familia es de Valparaíso. Mi papá era uniformado y cuando conocí a mi mamá se puso a estudiar porque en ese tiempo para ser uniformado no se necesitaba muchos estudios. Y mi mamá era egresada de la Escuela Técnica Femenina de Valparaíso y mi papá se sintió poca cosa al lado de ella con su sexto preparatoria. Entonces, en algún momento empezó a estudiar, sacó su sexto humanidades y de repente salió la posibilidad de ir a la universidad y estudió construcción civil. Y en el año 70 egresó de construcción civil y el ejército lo volvió a contratar como constructor civil acá en la ciudad de Punta Arenas para el desarrollo que había que hacer en la parte de infraestructura del ejército en Punta Arenas. Así que mi papá trabajó ahí hasta el año 90, ¿ya? Entonces llegamos acá y claro, veníamos con otra perspectiva de vida, ya nos cambió totalmente la vida y decidimos en algún momento de la vida que nos íbamos a quedar acá. ¿Ya? No tenemos familia, mi papá tiene un primo acá, que es la única familia, pero todos los otros afectos han sido construidos a través de las amistades, los conocidos, entonces toda la red de apoyo que tenemos está basado en eso y creo que con mis padres fundamentalmente, ellos construyeron mucho, ¿ya? Ellos trabajaron más de 30 años preparando matrimonios para casarse en la iglesia católica, entonces yo coseché mucho de eso, ¿ya? Porque muchas veces haciendo puerta a puerta, usted es el hijo de don Julio, la señora Flor, y ellos fueron nuestros catequistas y se acordaban y guardaban buenos recuerdos de ellos, entonces muchos premios, muchos recuerdos que yo recibí es del trabajo de ellos, entonces esto es una cadena de cosas que van ocurriendo, ¿ya?
ellos hicieron mucho y estoy muy agradecido y orgulloso fundamentalmente de lo que ellos fueron capaces de desarrollar, de trascender más allá de ser un matrimonio, así que también entregar lo que aprendieron como matrimonio con sus altos y bajos, a cómo se puede construir una mejor relación de pareja y cómo vivirla desde la fe. No soy muy creyente, pero sí he acompañado a mis padres en este proceso. Entonces, para nosotros ha sido súper grato estos ya más de 50 años en la región. Llegamos al año 70. Y harto tiempo. O sea, sí, yo llegué de 10 años, chico, y entré a San José y ahí me desarrollé y ahí tengo amigos desde cuando entré al colegio, en esa época que todavía ya una parte importante de mis compañeros de curso están acá y todavía nos vemos, nos intercambiamos whatsappeos, conversaciones. Me he acompañado a varios en la muerte de sus padres, ¿cierto? En esos periodos. Entonces, también conocerlos desde esa otra perspectiva es enriquecedor, es gratificante como en lo personal, pese a lo doloroso que puede ser ese momento. Entonces, también esos lazos se van fortaleciendo con el tiempo. ¿Ya? Poder acompañar a alguien que se va y orientarlo en cómo vivir ese proceso, cómo sacar mayor provecho y cómo puede ser un momento de crecimiento en la partida de un ser querido, ha sido también súper enriquecedor y se han creado afectos y relaciones con las personas que son súper importantes. Qué lindo, súper lindo. Y respecto a usted, su familia, no conocemos tanto de su vida personal, ¿no? Sí, soltero, sin hijos, pero estamos, por esas cosas de la vida, criando a un sobrino, el hijo de una prima, que por problemas legales no puede estar con sus padres, así que él nos acompaña desde los 3 años, ya tiene 11, así que ha sido un integrante más de la familia y poder ser tío, papá, es una nueva experiencia, es un nuevo cuidado de una persona, ¿cierto? Yo voy a ver a mi papá y él se despide todas las noches y me acompaña hasta el auto y corre al lado del auto para decirme chao. Entonces son vivencias distintas. No sé que en algún momento de la vida, frente a todo lo que tenía que hacer, decidí que no iba a formar pareja ni iba a tener hijos, pero sí iba a ser un buen tío muy regalón. Soy padrino universal, tengo hartos ahijados de bautismo, de confirmación que he acompañado y como me dijeron ayer, usted se nota que es guaguatero, me gustan las guaguas. ¿Sí? En algún momento de la vida, cuando entré a medicina, pensé que iba a ser pediatra, pero ver sufrir a un niño es tremendo. Sí. Entonces, eso me hizo mucha mella. Me gustan los niños, pero me gustan los niños sanos. Cuando están enfermos, hay que tener un carisma muy especial para poder atenderlos. Así que valoro lo que hacen los pediatras en ese aspecto. Sí, yo, por ejemplo, yo fui profesora universitaria 12 años. Y todos me decían, ¿y por qué no eres profesora como básica? No, como que encuentro que trabajar con niños pequeños hay que tener una vocación y es una gran responsabilidad. Sí, lo puedes hacer cuando eres joven, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo miro esas educadoras de párvulos, ¿cierto? Que tienen 30, 40, 50 años, ¿cierto? Y todavía tienen que andar corriendo detrás de un cabro chico que tiene toda la energía para correr, saltar y brincar. Uno puede apenas con un sobrino, que en mi caso tampoco tengo hijos, con suerte, y con el perro y con el gato, y ellas son admirables. Sí, ¿no? O sea, poder lidiar. Mi hermana es educadora de párvulos y veo la paciencia y cómo lo ven hacer, ¿verdad? De la misma forma que ellos ven cómo lo hacen otros. O sea, felizmente esta raza humana tiene tiene tantas potencialidades distintas que hay que aprovechar. Entonces cada cual elige su espacio de desarrollo en esta sociedad y eso es bueno. Nadie hace de todo. Así como admiro, por ejemplo, la gente que tiene una huerta y es capaz de poder cultivar distintas cosas, es encomiable y saber cuándo plantar y cuándo regar, cuándo hacer, es todo un lujo. A mí que me cuesta regar mis plantitas que tengo dentro de la casa, que sé que hay que cortar el pasto y que buscar que la persona que lo corte, pero más allá de eso no. Yo tengo un cactus y me olvido de regarlo. Así de verde soy. Terrible. Y bueno, ya quien Dios nos ha dado hijos, nos ha dado alumnos los que somos profesores. Me imagino que también hay lazos importantes ahí con alumnos, ¿no? Sí.
Hay un colega ahora que acaba de titular de internista y siempre todavía me dice profe. Yo le digo, pero pasaste un verano con nosotros, pero no, que fue un verano maravilloso que me permitió hacer tantas cosas. Y dije, pero ¿cómo? Si lo único que te permití es que y te guié en cómo examinar los pacientes, cómo llegar a buscar ahí en urgencia qué hacer cómo atender a una ¿ya? Sé que de repente lo hacíamos muy bien y de repente lo hacíamos muy mal, como todas las cosas humanas en el desempeño, pero siempre tratando de entregar, ¿ah? La medicina se va aprendiendo con los años y yo creo que por eso es importante entregar a los jóvenes, hacer las clases, hacer docencia, conversar, compartir, dejar tu granito de arena porque son cosas así que van fructificando en otras almas. Y así como nosotros también fuimos formados no por un profesor, sino que por muchos docentes, por muchos maestros, ¿ya? ¿Ya? Desde que estábamos en la más tierna infancia, en el colegio, en la universidad, en la vida. Entonces, hay gratitud a muchos maestros, a muchas personas. Lamentablemente, la mayor parte de ellos ya han partido y nos toca en la vida esto de ser los viejos de las generaciones más jóvenes. Claro que sí. Hoy día era el día del técnico paramédico, estaba una celebración en la unidad de oncología. Y claro, yo miraba y claro, soy el viejo de todos, ¿ya? Y alguien decía, tengo 24 años, ups, ¿y qué año naciste? El 90 y tanto. Yo, ¿qué hacía el 90 y tanto? Y un Yo colega estaba en el decía, colegio. y dijo, oh, yo ese año salí de cuarto medio, yo en ese año estaba dando mi examen de beca, decía otro colega, uy, ya estaba trabajando, yo estaba por jubilar de la urgencia. Claro, Entonces, son todos momentos distintos de la vida, pero eso de poder confluir en los trabajos, en lo que tú haces, es totalmente entretenido y bueno. Buenísimo. Doctor, ¿y cómo le gustaría que lo recuerden? Como alguien que hizo cosas y que dejó espacio para que otros también las hicieran. Fundamentalmente eso. No nos cabe duda que muchas cosas ha hecho. Sí, no, o sea, he picoteado por todos lados, pero siempre quedan como ganas de hacer más, siempre quedan ahí los pendientes, las carpetas en el notebook con ideas, con cosas por hacer, ¿no? Me gusta escribir, escribo en una columna en el diario que sale cada cierta cantidad de días, ¿cierto? Una amiga me decía, pero tienes que escribir la historia, es momento de escribir. Tengo 62 años recién, espérate cuando cumpla 80, yo creo que ahí recién uno tiene que pensar en escribir. No, si, de todo lo que has escrito, haz un libro, publica. Qué interesante, no sé, ¿ya? Pero creo que cada etapa de la vida tiene su afán. Yo creo que en este momento estoy en la etapa de consolidar y de ir viendo y definiendo algunas cosas. Me gusta viajar, me gusta conocer, ya creo que eso es algo pendiente todavía. La pandemia lamentablemente nos Nos obligó. ayudó mucho. No, alcancé a hacer un gran viaje antes de la pandemia. Ay, qué lindo. Estuve en el sudeste asiático. ¡Qué emoción! ¡Qué lindo! ¿Ya? Habían cosas, por ejemplo, yo tengo un listado de ciudades que quiero conocer y una de esas era conocer Angkor Wat en Camboya, ¿ya? Porque en algún momento leí sobre el descubrimiento de esto y en mi cabeza se fusionó eso con el libro de la selva. Entonces, para mí es la loca que ocurre en la India, pero para mí mentalmente estas dos cosas se confundieron y para mí era eso. Entonces, poder estar aquí y decir, llegué y pude. Claro, finalmente yo cuando en algún momento coticé, tenía un precio exorbitante, ¿ya? Y de repente en diciembre del 2019 vi, uy, cómo bajaron los precios. Entonces si bajaron quiere decir que aquí, claro, después me di cuenta que estábamos a pocos kilómetros estaba la pandemia y estaban los casos ocurriendo, porque yo fui a fines de enero y los primeros días de febrero del 2020. Pero ese ya estaba pasando para Europa ya el virus ya. Sí, pues entonces salí de Tailandia cuando ya habían 100 casos diarios. Pero estaba en Bangkok, una ciudad como Santiago de 10 millones de habitantes, así que 100 casos no era tanto. Claro. Alcancé a arrancar a tiempo, anduve usando mascarilla, pero tomé precauciones, pero fue bueno, y fue un regalo en el fondo. Yo creo que hacerlo ahora está mucho más complejo, está mucho más difícil, y bueno, yo creo que eso es, la vida te da oportunidades, hay que saber aprovecharlas, las gracias transeúntes que ocurren. Genial. Doctor, le quiero agradecer su tiempo, su generosidad, y gracias por haber compartido con nosotros, de verdad fue una muy linda conversación y qué bueno haberlo conocido más.
Muchas gracias, te agradezco a ti la oportunidad y que, bueno, ojalá que la gente que escuche esto entienda que la vida hay que vivirla y la vida tiene una misión y uno tiene que tratar de buscar cuál es el rol que tienes que cumplir y hacerlo en algún momento de la vida. Eso. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Meridional Radio presentó Destacados en Magallanes. Entrevistas a personas que han hecho historia en la región más austral de Chile. Conduce María Pastora Sandoval. Producción Paola Patiño.